que existe un lago donde los barcos parecen morir lentamente, olvidados por el tiempo? El lago Baikal, en el corazón de Siberia, no solo es el lago más grande y profundo del mundo, sino también el guardián de secretos sumergidos, oxidados y de relatos inquietantes que desafían toda explicación conocida. Hoy no vamos a hablar de un simple cementerio de barcos, de chatarra flotante abandonada. Vamos a adentrarnos en un rompecabezas histórico, científico, emocional y quizás algo mucho más oscuro. En este viaje exploraremos desde las teorías científicas más plausibles hasta las conspiraciones más retorcidas, pasando por los rumores que circulan en Internet y los estremecedores testimonios de la gente local. Así que prepárate, porque vamos a descender a uno de los misterios más profundos de nuestro planeta. El lago Baikal es una maravilla de la naturaleza. Es el lago más antiguo del mundo, con una edad estimada, según estudios geológicos recientes, de más de 25 millones de años. Sus aguas cristalinas contienen casi el 20% de toda el agua dulce no congelada del planeta. Pero más allá de su imponente belleza y su importancia ecológica, el Baikal es también el escenario de inexplicables desapariciones marítimas. Decenas de barcos, desde pequeñas embarcaciones de pesca hasta grandes buques de carga, reposan ahora oxidados cerca de sus costas heladas, formando un paisaje post-apocalíptico. Algunos de estos barcos fueron abandonados sin que existan registros oficiales claros sobre su destino. Otros, en cambio, parecen haber sido dejados apresuradamente, como si sus tripulaciones hubieran huido de algo, sin una explicación lógica aparente. La ciencia tiene una explicación, al menos para una parte del misterio. Muchos científicos afirman que los profundos cambios económicos que sufrió la región fueron la causa principal de estos abandonos masivos. Con el colapso de la Unión Soviética, flotas enteras que dependían de la financiación estatal quedaron sin mantenimiento y sin propósito. Las industrias locales se desmoronaron, la pesca comercial decayó, y sin recursos para mantener o desmantelar adecuadamente estas enormes estructuras de acero, muchos barcos fueron simplemente dejados a su suerte, condenados a oxidarse bajo el implacable clima siberiano. Sin embargo, esta explicación, aunque lógica, no convence a todos los investigadores y no responde a todas las preguntas. El problema es que algunos de estos barcos muestran daños extraños, daños que son imposibles de atribuir a un simple abandono o al paso del tiempo. Estamos hablando de cascarones retorcidos de formas inverosímiles, de marcas profundas en el metal que parecen arañazos gigantes y de estructuras deformadas de una manera que desafía las leyes de la física. Aquí es donde las teorías empiezan a volverse más complejas. Los geólogos, por ejemplo, sugieren que la actividad tectónica bajo el lago podría ser la culpable. No olvidemos que el Baikal se encuentra justo sobre una grieta continental activa, una zona de intensa actividad geológica. Liberaciones repentinas y masivas de gas metano, atrapado en los sedimentos del fondo, podrían generar explosiones submarinas violentas, capaces de dañar o incluso hundir un barco sin previo aviso. Pero, de nuevo, no todos los daños observados en los pecios concuerdan con los efectos de una explosión. Es aquí donde la comunidad de Internet entra en juego. Analizando fotografías y videos de los restos, muchos internautas afirman que ciertas marcas no parecen producto de una explosión, sino más bien cortes limpios y precisos. Algunos incluso comparan los daños con los impactos de enormes garras metálicas, como si algo gigantesco hubiera atacado a los barcos. Y con estas ideas nacen las teorías conspiranoicas más inquietantes. Se habla, por ejemplo, de experimentos militares secretos llevados a cabo durante la Guerra Fría. La idea de que submarinos experimentales, prototipos desconocidos para el público, hubieran operado clandestinamente en las profundidades del lago
no es tan descabellada si consideramos que el Baikal era una zona estratégica soviética altamente restringida y vigilada. Y estas teorías se ven alimentadas por los testimonios locales. Pescadores que han pasado toda su vida en las orillas del Baikal hablan de extrañas luces que se mueven bajo el agua. Aseguran haber visto resplandores verdosos o azulados desplazándose a gran velocidad bajo sus botes en las profundidades más oscuras. Algunos incluso afirman escuchar inquietantes sonidos metálicos, como de maquinaria pesada, que emergen de las profundidades durante las noches más tranquilas y silenciosas. Los científicos más escépticos atribuyen estos sonidos al movimiento natural del hielo, que cruje y se resquebraja con los cambios de temperatura. Pero los lugareños insisten, el sonido del hielo es familiar para ellos y lo que escuchan es algo completamente diferente. Además, los ancianos de las comunidades locales cuentan historias que han sido transmitidas de generación en generación, leyendas que hablan de criaturas antiguas que habitan las profundidades insondables del Baikal. Describen a estos seres como enormes sombras inteligentes y silenciosas que rara vez se dejan ver. Lo más fascinante es que estas leyendas existían mucho antes de la era industrial, mucho antes de que los barcos de metal surcaran las aguas del lago. Algunos creen que la creciente actividad humana, con sus ruidosos motores y su contaminación, molestó a algo que llevaba milenios dormido en el abismo. Llevando el misterio un paso más allá, algunos teóricos alternativos afirman que el lago Baikal podría ser, en realidad, un portal dimensional. Se basan en las anomalías magnéticas que han sido registradas por instrumentos modernos en la zona. Se sabe que las brújulas fallan ocasionalmente cerca de ciertas áreas específicas del lago, volviéndose locas sin razón aparente. Incluso, los satélites han mostrado lecturas de energía extrañas sobre algunos sectores del lago, fenómenos que la ciencia aún no logra explicar completamente. Otros creen en la posibilidad de pruebas secretas de armas energéticas, tecnología militar avanzada capaz de inutilizar sistemas eléctricos y mecánicos de un barco sin necesidad de una explosión visible. De hecho, algunos archivos desclasificados de la era soviética muestran actividades militares sospechosas en la región, pero muchos de los documentos más importantes sobre el Baikal siguen sellados bajo clasificación de alto secreto hasta el día de hoy. El misterio se vuelve aún más extraño cuando los internautas analizan fotografías antiguas del cementerio naval. Han encontrado imágenes donde barcos idénticos parecen aparecer en diferentes ubicaciones del lago en distintos momentos. Esto ha generado teorías sobre desplazamientos imposibles, como si el propio lago moviera los barcos a su antojo. Una explicación científica podría ser que las complejas y poderosas corrientes internas del Baikal arrastran lentamente estos enormes cascos por el fondo. Sin embargo, el peso y el tamaño de muchos de estos buques desafían esta explicación, haciendo que un desplazamiento significativo parezca casi imposible. Los pocos buzos profesionales que se han atrevido a explorar algunos de los cascos hundidos han reportado experiencias perturbadoras. Hablan de sensaciones extrañas al acercarse demasiado a los restos, describiendo una intensa presión psicológica y una sensación de incomodidad tan inexplicable que algunos se vieron obligados a abandonar sus inmersiones antes de completarlas. Los médicos podrían sugerir que se trata de sugestión, estrés extremo por bucear en aguas tan frías y profundas, o incluso narcosis por nitrógeno. Sin embargo, lo curioso es que varios de estos buzos no se conocían entre sí, y sin embargo, todos describieron sensaciones muy similares, casi idénticas. El agua del Baikal es extremadamente clara y fría, lo que permite una visibilidad increíble.
En algunos lugares se pueden ver estructuras completas sumergidas a decenas de metros de profundidad. Algunos de estos barcos parecen estar perfectamente intactos, como si hubieran sido congelados en el tiempo en el momento de su hundimiento. Pero otros están partidos por la mitad, destrozados de una manera que sugiere que algo emergió desde abajo con una fuerza descomunal. Esto, por supuesto, alimenta las teorías de gigantescas criaturas lacustres. Inevitablemente, se hacen comparaciones con el monstruo del lago Ness, pero debemos recordar que el Baikal es muchísimo más profundo y vasto que el lago escocés. Si algo grande vive allí, podría permanecer oculto de la humanidad con total facilidad. Los biólogos confirman que todavía existen innumerables especies endémicas por descubrir en sus profundidades. Cada año se encuentran nuevas formas de vida, sobre todo microscópicas, pero ¿qué más podría ocultarse en ese abismo de más de 1,5 kilómetros de profundidad? Los habitantes de las aldeas cercanas evitan ciertas áreas del lago, especialmente por la noche. Dicen que el silencio en esos lugares es antinatural, pesado, como si el propio aire contuviera una advertencia. Algunos aseguran haber perdido la noción del tiempo mientras estaban allí, y otros hablan de mareos repentinos y una desorientación total. Los barcos abandonados en la orilla parecen advertencias silenciosas, monumentos a algo que salió terriblemente mal. En los foros de Internet, los teóricos de los antiguos astronautas hablan de una posible inteligencia no humana. Sugieren que una presencia extraterrestre subacuática podría haber establecido una base en el Baikal hace milenios. Después de todo, sería el escondite perfecto, profundo, aislado, protegido por una gruesa capa de hielo la mayor parte del año y rico en agua dulce. Por supuesto, nadie ha probado esto científicamente, pero tampoco ha sido completamente descartado. Es esta falta de respuestas definitivas lo que alimenta la imaginación colectiva y hace que el misterio siga creciendo con cada año que pasa. En conclusión, el cementerio de barcos del lago Baikal es mucho más que óxido y acero corroído. Es un archivo silencioso de preguntas sin respuesta, un punto de encuentro donde la ciencia, la conspiración y la leyenda se mezclan de una forma peligrosa y fascinante. Cada teoría, desde la económica hasta la extraterrestre, deja más dudas que certezas. Tal vez nunca lleguemos a saber toda la verdad sobre lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en esas aguas heladas. Pero una cosa es segura, el misterio del Baikal sigue vivo, latiendo en las profundidades. Si este enigma te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos un comentario con tu propia teoría sobre lo que se oculta en el lago Baikal y, por supuesto, acompáñanos en nuestra próxima exploración de los enigmas más ocultos del mundo. Gracias por vernos y hasta la próxima.